Ayer me hicieron una pregunta que ¿por qué Dios nos creó? ¿Cuál fue el propósito? Y es una muy buena pregunta porque me la hizo una persona que le es difícil creer, pensar que Dios nos amó o que Dios nos ama y que dio a su hijo para que sufriera, ¿no? Entonces, vamos a Génesis 1. Ahí en Génesis es el primer libro, primerito. Dice en Génesis 1:26, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre y a imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y dice, y los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y aquí vemos que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Somos parecidos. De hecho, la Biblia habla que todo lo que vemos ciertamente es una fotografía, guardando las proporciones, claro, pero el molde es semejante o igual, un gallo, un gallo aquí, guardando las proporciones, es una fotografía de lo que existe en el cielo. Entonces aquí dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza. ¿Por qué nos creó? Porque somos su creación máxima. Y si vemos en los 6 días de la creación, el Señor hizo varias cosas. De todas esas creaciones, el hombre precisamente lo dejó al último, como esa cereza del pastel, porque éramos a su imagen y semejanza. Entonces, ¿por qué nos creó? Porque nos amó, porque nos ama. Y después me hace la pregunta, bueno, ¿y por qué entonces Jesús murió y sufrió tanto? Porque si Dios es bueno, ¿por qué dejó que Él muriera? Y es una pregunta que me encanta que me hagan, porque yo lo ejemplifico así. Si tú tienes un hijo, una hija, papá, mamá, tu esposo o tu esposa, y solamente en la mesa hay un plato de pastel, tú tienes hambre, pero tú sabes que tu hijo tiene hambre, y es lo único que hay. Claro que hay casos en que no aplican, pero normalmente, ¿qué es lo que hace un papá o una mamá? Se sacrifica y se queda con su hambre para que su hijo sacie esa hambre, coma y se alimente. Tú prefieres sacrificarte, seguir con el hambre, que el estómago se siga ahí moviendo, pero tu hijo va a comer y vas a saciar su hambre y se va a nutrir. Bueno, es lo mismo que Dios hizo con su Hijo amado Jesucristo, y lo podemos ver en Juan 3:16,
el, ahora sí que el versículo que todos nos memorizamos cuando somos niños, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús sufrió, ciertamente lo golpearon, lo bofetearon, lo azotaron, le escupieron, le rompieron eh, vasos capilares, le traspasaron su costado, en fin, le hicieron atrocidades, se burlaron, pero todo estaba profetizado en el libro de Isaías, capítulo 53, en donde dice el profeta: como oveja al matadero fue llevado en silencio, sin decir una sola palabra. ¿Por qué? Por sencillamente una palabra: amor. Solamente amor. Así como tú te sacrificas por tus hijos, el Señor se sacrificó por nosotros. Entonces, respondiendo a esa pregunta, ¿por qué dejó que su hijo muriera? Simplemente por amor. Y gracias a Dios, qué bueno que el Señor Jesús aceptó, obedeció, porque no había ninguna otra manera de que nosotros como humanos pudiéramos hacer ese sacrificio, puesto que la Biblia dice que nacimos en pecado y que dado a esa naturaleza, que siguiendo en Génesis 1, todos sabemos que lo que pasó. La mujer Eva fue seducida por las mentiras de la serpiente, comió de un fruto que estaba prohibido, que ya había dicho Dios que no comieran, y entró la desobediencia. El único que podía redimirnos con un sacrificio de sangre una sola vez y para siempre era Jesucristo. Si Él no lo hubiera aceptado, si Él no lo hubiera hecho, si Él hubiera dicho yo no cometí desobediencia, fue la creación, fue el hombre, inmediatamente nosotros ya hubiéramos sido consumidos, hubiéramos sido quitados de la tierra y ni siquiera estuviéramos aquí. ¿Cuál es el propósito? El propósito de Dios es que nadie se pierda, y es donde entra Jesucristo. El único medio para dar vida eterna es Él. La única manera de poder venir al Señor es Él. Dice en Juan 12:24, es cuando Jesús les explica a sus discípulos, les dice: de cierto os digo, que el grano de trigo no cae en la tierra y muere. Que de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Y más adelante dice: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Él sabía que tenía que cumplir ese sacrificio, ser colgado en la cruz, sufrir todos esos azotes. ¿Para qué? Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Dios responde que lo que está diciendo Jesús, respalda que lo que está diciendo Jesús es verdad.
No hay ninguna otra manera para que tú y yo podamos ser salvos. En un estudio que está aquí grabado en la misma página, explicamos que precisamente la salvación genuina es creer, arrepentirse, llorarle, que te perdone, quiere ser nuevo. En algunos los cambios hay testimonios que son inmediatos y hay otros en el que va poco a poco. Sin embargo, la manera de saber que eres salvo y que Dios te está cambiando es que tú empiezas a aborrecer las cosas malas o pecaminosas que hacías y el mismo Espíritu de Dios que está dentro de ti te va haciendo sentir incómodo aborreciendo el pecado. Entonces tú estás trabajando en la comunión con Él, leyendo la Biblia, predicando, orando, cantando a Él alabanzas. Y esa es la manera como el Espíritu de Dios va ganando terreno y empieza a quitar, a eliminar ese pecado que estaba en ti. Era necesario que el trigo, ¿sí? Dice que es necesario que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, ¿sí? Queda solo. Nosotros no podíamos hacer ese sacrificio porque dice la palabra de Dios, dice, vosotros estáis muertos en vuestros delitos y pecados. No estábamos dormidos o no estábamos, no, estábamos muertos. Un muerto no se puede mover, no puede hacer nada un muerto. Sin embargo, Jesús viene y toma el lugar y dice, no fue mi culpa, no desobedecí, pero soy el único que puede tomar el lugar. ¿Sí? Me sacrifico por ustedes. Coman ustedes. Siéntense a mi mesa, coman ustedes y deleítense. A mí me encanta la historia donde la historia de Lázaro y la historia de Lázaro, Lázaro el que Jesús resucita, es una ilustración muy importante del por qué Jesús murió por nosotros, porque obviamente Lázaro, bueno, lo resucitó físicamente, pero volvió a morir, ¿sí? A diferencia de Jesucristo, Jesucristo muere, resucita el tercer día, pero después hay evidencia, se les manifiesta para que vean sus heridas. A Tomás le dice, mete la mano para que veas las heridas. Y le dice, tú porque viste creíste, pero bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y ahí estamos incluidos nosotros. Porque cuando tú dices, es que me es difícil creer, cuando tú crees sin haber visto eso, simplemente creyendo en la Escritura, lo que dice la palabra de Dios, eres bienaventurado. Ya tienes un lugar con el Señor, porque tu fe fue puesta en lo que no viste, es lo que le dice a Tomás, ¿no? Y a mí me encanta la historia de Lázaro porque en esta parte Lázaro, bueno, muere, todos sabemos la historia. Lázaro muere y y Marta y María pues están llorando y mandan pues que le pidan al Señor de favor que venga, ¿no? Jesús viene, eso está en Juan capítulo 11, ¿sí? Y
viene y bueno, entra al lugar, se duele, llora porque había muerto Lázaro. ¿Eso qué te quiere decir? Que Jesús tiene sentimientos, que se conmueve. Y hasta la fecha lo tiene, solo que, por ejemplo, físicamente ya no está, pero está el Espíritu Santo, el cual te hace que tú tengas una conciencia, que tengas remordimientos, que hace que digas esto no está bien, hace que digas, bueno, yo lo he hecho varias veces pero no me siento a gusto. Y allí es donde Dios te está hablando, ¿no? Me gusta mucho porque aun que ya Lázaro tenía tiempo ahí muerto, lo resucita y en el capítulo 12 dice, en el versículo 2 dice, le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Y esto me llena de gozo porque lo que está presentando Jesús aquí, eso es lo que ha preparado para nosotros. Y ahí es donde decimos y contestamos, bueno, ahí está el propósito. Yo le contesté a la persona ayer, el propósito es para la gloria de Dios. Me decía, ¿para la gloria de Dios? Sí. Porque en realidad el Evangelio de Jesucristo no se centra en las prosperidades materiales. Tan solo leer la historia de él. Él no fue una persona de clase media alta. Tenía ingresos, pero no eran muy altos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del Evangelio? El objetivo del Evangelio es que tú pases la eternidad con Él. Ahí están las verdaderas riquezas. La riqueza de un cristiano está en la presencia de Dios, no en un carro último modelo, no en la construcción de una casa, no en la prosperidad material, sino en la gloria de Dios, que se glorifique Dios. O sea, decir, yo los creé, quise esa creación, cayeron, desobedecieron, pero fueron redimidos por mi Hijo. Y termina ahí, bueno, el capítulo 12:2 y dice, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados en la mesa con él. ¿Qué quiere decir esto? Lázaro estaba muerto. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Nada que hacer. El único que quiso ir y resucitarlo fue Jesús. ¿Quién es el único que quiso morir por nuestros pecados sabiendo que no tenía culpa? Jesucristo. Lo resucita, se levanta y lo sienta en una cena a la misma mesa con él. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Lo que nos dice Apocalipsis. En Apocalipsis hay una cena que se llama la cena del Cordero. Y allí nos dice que Él nos sienta a la mesa del Padre a cenar, a comer, a compartir banquete juntamente con Él. Y Él es el único medio que puede hacer eso. Ahí está la verdadera riqueza, sentarse en la mesa del Rey de gloria por siempre. Entonces yo le respondí a esta persona, es que Dios te quiere tener con Él siempre, la eternidad. Yo no me imagino y no quiero pensar cómo será una eternidad sin Él. Estás hablando eternidad, no hay fin. Entonces aquí Lázaro físicamente volvió a morir, eso es lógico.
Pero aquí la enseñanza que Dios nos está también diciendo también es profética. Todo el que venga a mí, obviamente el cuerpo morirá, pero su alma siempre vivirá y se sentará a la mesa conmigo. Dios quiere que te sientes a la mesa con Él, que compartas esos manjares que tiene preparado y quiere que vuelvas tu vista a Él. Dios te bendiga y esperamos que Dios nos, en su misericordia, siga hablándonos a través de su palabra. Hasta la vista, baby. Bye bye.